Recibimos en los estudios de RPP al señor Crisólogo Cáceres, es un militante de los derechos del consumidor. Recordemos que el día ha sido creado por la primera vez que un jefe de Estado hablaba del consumidor, John F. Kennedy, el año 63, por eso es que se celebra hoy en conmemoración de esa fecha. En nuestro país existe la Asociación Peruana del Consumidor desde hace 20 años. Han celebrado usted 20 años hace unos meses y usted, señor Cáceres, es el presidente de ASPEC. Es verdad. Cuéntenos, por favor, qué objetivos principales y qué realizaciones tiene la ASPEC. Bueno, ante todo, buenos días a todos nuestros amigos que nos escuchan, a nuestras amigas, a ustedes, feliz Día del Consumidor, que al decirles feliz Día del Consumidor, les digo feliz Día del Consumidor a todo el Perú, porque todos somos consumidores, todos realizamos actos de consumo. En estos años, a no dudarlo, han pasado muchas cosas interesantes en el Perú. Hace 20 años hablar de defensa del consumidor era prácticamente algo que solo unos cuantos podían comprender. Hoy en día el concepto se ha generalizado y cada vez existen más personas que están interesadas en el tema o que conocen sus derechos. Cada vez los medios de comunicación ponen en su agenda el tema. Yo a esta emisora, por ejemplo, he venido incontables veces porque están preocupados siempre por temas de defensa del consumidor. Y eso es excelente. Y eso antes no ocurría. Hoy en día tenemos instituciones como el INDECOPI y los organismos reguladores que velan por los derechos de los consumidores y eso está muy bien. Sin embargo, también tenemos leyes, tenemos la ley, el Código del Consumidor, tenemos una serie de disposiciones como la Ley de Alimentación Saludable, la Ley de moratoria por 10 años en relación a las semillas transgénicas. Y sin embargo, sin embargo, ahí está el detalle, como decía Cantinflas. No, Cantinflas, que es maravilloso. Bueno, el tema es el siguiente. En el caso del Código del Consumidor, por ejemplo, vamos a hacer un balance, ¿no? Lo malo, comencemos por lo malo y luego hablaremos lo bueno lo hemos dicho. Lo malo es que el Código del Consumidor, por ejemplo, tiene reglamentos pendientes. El artículo 36 establece que todo alimento que contenga las peligrosas grasas trans tiene que informarlo en su etiqueta, el porcentaje incluso. Ustedes saben, amigos que me escuchan, que las grasas trans eliminan el colesterol bueno y promueven la aparición del colesterol malo. Eso debería estar en los envases, no está. El artículo 37 del Código determina que todo alimento que tenga componentes transgénicos tiene que informarlo igualmente en su etiqueta. Tampoco se está informando. ¿Y saben por qué estos dos artículos no funcionan? Porque quedaron sujetos a un reglamento. Ese reglamento tendría que haber sido expedido hace 5 años, porque eso es lo que tiene de vida el código, y no ha sido expedido. ¿Quién está bloqueándolo? Bueno, es obvio que la industria no está interesada, la industria de alimentos no está interesada en que estas normas se hagan realidad, no está interesada en que estos reglamentos se promuevan, ¿no? O sea, no están interesadas en que la gente pero sepa que comen transgénicos. ¿Quién en el Estado cede ante presiones interesadas? Los dos reglamentos tendrían que ser expedidos por la presidencia del Consejo de Ministros. Tienes otro tercer reglamento, que es el reglamento de la Ley de Alimentación Saludable, que como ustedes saben fue objeto también de un amplio debate nacional y que también quedó pendiente de un reglamento ya hace más de 3 años. Ese reglamento tampoco sale. Y ese reglamento básicamente lo que decía era que todos los alimentos con cantidades altas de grasas saturadas, sal y azúcar, que son los 3 elementos más nocivos para la salud del individuo, tenían que ser informados y que de preferencia los padres de familia tenían que promover que hayan kioscos saludables, que haya educación física, que hayan cuidados de la salud en las escuelas. O sea, la Ley de Alimentación Saludable contenía una serie de disposiciones, pero en la práctica tampoco se están cumpliendo, ¿no? Entonces tenemos el caso de la ley que estableció la moratoria por 10 años para el ingreso de semillas transgénicas al país, ¿no? Se supone que esta ley, que ya salió hace como 4 años, en 10 años el Perú tenía que desarrollar capacidades para evitar, como por ejemplo controles fronterizos, para evitar que entren las semillas transgénicas que son altamente contaminantes y un peligro para la biodiversidad del país. Sin embargo, no se ha hecho nada. O sea, nadie está controlando las fronteras y las semillas están entrando como Pedro por su casa, y es por eso que a cada rato se reportan avistamientos de campos de cultivo en distintas zonas del país con transgénicos. Entonces uno dice, oye, ¿y estos transgénicos de dónde salieron? Estos kilómetros de transgénicos, ¿de dónde salieron? ¿De dónde salieron? Porque están entrando las semillas. Entonces, si hay leyes que se dictan en beneficio de los intereses de los consumidores, pero esas leyes están pendientes de reglamentación y la reglamentación no sale, el Estado pues es el culpable, ¿no? Claro. Bueno, usted nos ha hecho referencia a varios casos de consumo de alimentación, pero ¿es el sector que más quejas suscita? No. El sector que más quejas suscita tanto, y el INDECOPI lo informó hace algunos días, esta semana lo informó el INDECOPI, y lo mismo pasa en ASPEC, el sector financiero es el más quejado, pero de lejos, es prácticamente el tercio de los reclamos que recibimos al año. La tercera parte está concentrada en financieros, y eso tiene su explicación. Los productos y servicios financieros son productos complejos, o sea, no son productos tan sencillos de entender y comprar, como por ejemplo comprar una col, ¿no? O sea, tú lo ves, el color y das, pero en el caso de los financieros hay una serie de temitas, la letra chiquita, la cláusula
cláusulas abusivas, el lenguaje oscuro, la falta de información completa, etcétera, etcétera. ¿Y las quejas etcétera. se refieren a qué? Las quejas se refieren, en primer lugar, al tema de cobros indebidos. O sea, los consumidores se dan cuenta de que les están haciendo cobros que en ningún momento les informaron que les iban a efectuar. Cuando se les tanto en las presta tarjetas plata, de crédito, en los préstamos y demás. Otro tema es la información sesgada. Por ejemplo, el consumidor cuando va a solicitar un producto financiero, básicamente pregunta por la tasa de interés. Y eso es solo un datito. El consumidor debe saber de que las entidades del sistema financiero están obligadas a revelarle la TCEA, que es la tasa de costo efectivo anual que incluye interés, más comisiones, más seguros, más aportes y todos los conceptos por los cuales el consumidor no pregunta y que las empresas del sector financiero lamentablemente tampoco en la mayoría de los casos cumplen con informarles. Entonces al final un consumidor cree que va a efectuar un pago de determinada magnitud al mes y cuando le viene el estado de cuentas percibe de que no es así, pues, que es mucho mayor la suma. El tema de la letra chica, por ejemplo, el tema de la letra chica es de correr. Nosotros hicimos un estudio sobre los contratos de tarjeta de crédito, porque la tarjeta de crédito es el producto más solicitado. O sea, el producto estrella del sistema financiero es la tarjeta de crédito. Y vimos las cláusulas, y hay unas cláusulas pues que son increíbles. Había una cláusula que yo recuerdo que decía, el consumidor acepta que si el banco descubre después que canceló la deuda que se había olvidado de cobrarle algo, el banco le puede reabrir su cuenta que ya estaba cerrada, crear una nueva y empezar a generar ahí un nuevo cargo. Por eso es que a cada rato hay quejas de consumidores que dicen, oye, yo pagué hasta el último sol y de repente 2 años después o 3 años después me llega una notificación, me tocan la puerta. Señor, acá venimos a notificarle, usted nos debe 4.000 soles. ¿Qué? ¿4.000 de dónde? No, es que habían 2 soles que no le cobramos hace tantos años y bueno, eso ha crecido y ha crecido. Y entonces los bancos mañosamente esperan a que la suma se incremente y se torne de esta magnitud para recién irle a cobrar al consumidor. Has tocado aparentemente 2 cosas fáciles de implementar, como dicen. Uno, la información de la tarjeta de crédito, cuánto me cuesta el crédito, sumen todos los ítems, porque a veces me ponen los ítems pero yo no los... Así es. No lo sumo y al final pago doble de lo que yo pensaba. Y lo otro, pongan las etiquetas adecuadas en los alimentos. O sea, no estamos hablando de ciencia infusa. No estamos hablando de metafísica. Es fácil de hacer. Claro. No es un gran esfuerzo para las empresas tampoco, ¿verdad? No, para nada, pero lo que pasa es que las empresas... estamos atascados en eso? Porque países más pequeños de economía como Ecuador tiene, por ejemplo, el semáforo de los alimentos. Efectivamente. El rojo, el amarillo y el verde. Y no podemos tenerlo en nuestro país. No, parece que no. O sea, ese es por ejemplo, ¿qué dicen las empresas? Oye, pero si yo no engaño al consumidor en las etiquetas, yo en las etiquetas pongo toda la información. Claro, pues, pero échate tú a leer la letra chica de las etiquetas y ver, colorante E121, saborizante A242. O sea, ¿tú qué vas a entender ahí? O sea, es una broma, ¿no? O que tiene tal y tal y te dicen nombres químicos que solamente una persona con estudios puede comprender. La idea del semáforo que manifiesta Chema, por ejemplo, es clásica, ¿no? Poner los 3 colores para que cualquiera, sin siquiera voltear el empaque, se dé cuenta. Quiero engordar mucho, poco o nada. Me quiero intoxicar mucho, poco o nada. Igual si quiero intoxicarme, me voy a intoxicar, ¿eh? Ojo, pero por lo menos que me lo digan. Pero ahí está. No inconscientemente. Ese es un buen punto. No inconscientemente. Oye, ese es un buen punto. ¿Sabes cuál es el buen punto? Que no es que se prohíban la venta de cosas. Eso sería una cosa dictatorial. Claro, sería dictatorial. Ahí sí podrías decir que es chavista, comunista. Pero no se trata de prohibir la venta de nada. Se trata de informar. Claro. Y ya el consumidor informadamente determinará si compra o no compra. Quiero comer comida chatarra, pues verdaderamente porque me da la gana. Así es. Porque me encanta. Con grasa y todo. Me lo pones, por favor, en la etiqueta. Claro. Porque yo Te ponen un rojo tremendo ahí, grasas y un rojo. O sea, ya sabes que la cantidad de grasa fanática. Que tiene, Claro. Tú has visto el movimiento, tenemos que ir terminando lamentablemente, pero eso, el movimiento que hay en Estados Unidos para comer grasa. Unos roperos tamaño king size han hecho todo un movimiento que va contra el tema del slow food. Es lo que está de moda, entonces el slow food, o sea, la comida lenta. Y quieren unas hamburguesas súper grasientas. Entonces ellos están moviendo un mercado y un consumo de cosas grasientas y aparentemente dañinas para la salud, pero esa es su libertad. Ese es el ejercicio de Pero que nos informen, por favor. Claro, pero ellos están corriendo riesgo en un país en el cual el 51% de personas ya es obesa. Entonces es una locura. Nosotros nos estamos camino a eso y necesitamos tener un poco más de información. Voy a ir ahora a comprar una lechuga. Sí, voy a comprar una lechuga en una tienda en bolsa de plástico. Pero yo quiero saber con qué agua la han regado. ¿No es cierto?
Me gustaría Hay saber- otro tema. Hicimos un estudio sobre pesticidas en tomates. Detectamos que los pesticidas en tomates estaban impregnados, a pesar de que tú lavas el producto. Y cuando dijimos, esto debe ser ilegal, fuimos a comparar la norma peruana de de pesticidas. No era ilegal. Y no era ilegal. No era ilegal. Creo que te lo comenté. No era ilegal. O sea, acá en el Perú permiten cosas que en el extranjero no se permitían. Entonces uno dice, entonces, ¿quién hace las normas? O sea, parece que acá todo se redacta para que la norma sea lo más beneficiosa posible a los intereses de las empresas. Y peor aún cuando no se redacta, porque nos dice usted que hay 3 reglamentos que están esperando Por decir desde hace lo menos, 5 pero hay años. temas de salud que podríamos hablar que también están pendientes de reglamentación. Peor que el salario mínimo es esto. Claro, lo que pasa es que al Qué final, horror, Dios mío. al final, solo para terminar, Sí, señor. a las Doctor. empresas decirles lo siguiente: hoy día es el Día del Consumidor y que la fecha sirva para reflexionar acerca de cómo nos tratan a nosotros, porque ustedes en un momento están detrás del mostrador, en otro momento están frente al mostrador comprando. Y por ejemplo, si ustedes reciben un producto defectuoso, carente de idoneidad, a ustedes ¿cómo les gustaría que los traten? Trátenos igual. El escándalo que se suscitó con la pizza con cucaracha demostró lo pésimo que tratan las empresas los reclamos de los consumidores. Ahí hay un tema básico, y es que las empresas tienen que tener capacitación y funcionarios especializados en las situaciones de crisis. En atención de reclamos, pues. Claro. En atención de reclamos, En que es toda una ciencia. control de daños. Control de daños es una cosa que saben perfectamente los servicios de inteligencia. Tienes que adelantarte al problema. Bueno. Nos quedó Crisólogo, corto como siempre, pero nos ha sido quedado un tiempo, placer pero verlos. es interesante. O sea que no vas a comer tomates en tu ensalada de hoy día, ¿o qué? No, trato de no comer tomates, pero hay muchas cosas más, ya hablaremos en otro momento. Muy bien, pero muchas reitero, gracias. feliz día del consumidor. Y sabes que Feliz no sabía, día. Chema, que el 15 de marzo también se había estrenado El Padrino 1. No Sí, señor. sabía. Sí, sí. Recién Sí, ahora que señor. venía manejando me enteré. Qué buena, pues una de mis películas favoritas. Y suscribo la recomendación de ustedes. A los que no la han visto, Sobre véanla. todo para los jóvenes que ven estas cositas, Que todos creen que es Transformers. que prefiero no mencionar. En este programa prefiero no mencionar. No, siga, pues el día del consumidor, por favor. Consumidor, tienes libertad para consumir. Muchas gracias, Crisólogo. Gracias. Estamos No, gracias en a contacto. ustedes. Hasta luego. Correcto.